bueno, todos los niños y niñas reaccionan de manera distinta a este retorno a clases y por lo mismo se nos hace muy importante el poder tratar de manera psicológica cuáles son algunos tips o recomendaciones que podríamos darle a tanto a padres como a madres para que también podamos apoyar, ¿verdad?, en este retorno. Y nos acompaña en esta oportunidad Camila Pincheira, quien es psicóloga infantil del Hospital Penco-Lirquien, de la unidad directamente infanto-juvenil, que nace en octubre del 2023 para justamente generar esta conexión con los niños y esta ayuda tan importante desde el ámbito psicológico. ¿Cómo estás, Cami? Un gusto que puedas acompañarnos en esta jornada de día lunes. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos para todo lo que necesitan preguntar respecto al retorno a clase. Sí, podríamos entonces partir analizando por qué en general se hace tan complejo para los niños y niñas muchas veces este retorno al colegio. Tenemos que saber que el retorno a clases es un tema familiar, ¿cierto? Todas las familias la que tienen que retornar. Entonces a veces es difícil porque se le otorga al niño la responsabilidad de volver y nosotros como familia nos quedamos un poquito atrás. Acá tenemos que pensar que todos los niños son diferentes y todos tienen procesos de adaptación distintos. Entonces, como familia tenemos que facilitar el proceso de adaptación del niño al dispositivo. Sobre todo cuando hay cambios en escolares, ¿cierto? Los niños cambian de etapa, de su primer acercamiento, hay bastantes temores y expectativas en torno a qué va a ocurrir en el colegio. Entonces, de ahí es bastante fundamental que como familia podamos apoyarlo a bajar también esos temores y esas expectativas en torno a lo que va a pasar. En organizar los horarios, organizar las rutinas y también cómo afrontamos el tema de los niños que se cambiaron de colegio. Pues vuelven a un colegio nuevo. ¿Cómo lo podemos hacer ahí los papás también para poder psicológicamente poder guiarlos mejor? Por supuesto, acá la anticipación es fundamental. Tenemos que entender que los niños tienen una fecha para entrar y nosotros como papá tenemos que ayudarlos a anticipar qué es lo que va a ocurrir. Entonces tenemos que hacerlos partícipes activos de ir a buscar la mochila, ¿cierto? De buscar qué personajes les gustan, los materiales, para que los niños vayan paulatinamente integrando de que tienen que volver en algún momento, ¿cierto? Y además tenemos que hacerlos parte activa de cómo va a ser este proceso. Ahí los niños nos pueden comentar de qué esperan ellos de volver a clase y nosotros como adultos también tenemos que decirles qué esperamos nosotros. Por ejemplo, esperamos que esta semana que tú entras vas a estar toda la semana en clase y vamos a estar y conocer a 10 compañeros. Es importante decir que es en función a lo que el niño necesite. No podemos tener un niño que le cuesta sociabilizar y nosotros como adultos le pedimos que converse con todos sus compañeros, sino que siempre tiene que ver en función a las necesidades que tiene cada niño. Claro, mira, por ejemplo, en el caso personal, cuando los niños empiezan a cumplir algunas etapas y entran, por ejemplo, a primero básico. Claro. Si salían el año pasado a la 1, ahora salen a las 3:30, 4 de la tarde. ¿Cómo poder prepararlos para que eso lo enfrenten con la mayor valentía también? Porque muchas veces se genera el miedo de que van a estar menos tiempo en casa, de que van a estar mucho más tiempo en el colegio, de que ya van a empezar a almorzar allá, van a tener actividades también, ¿cierto?, deportivas. Entonces, ¿cómo nos preparamos nosotros también como mamás psicológicamente para no entregarles muchas veces ese temor, esa inseguridad a los niños y niñas, que yo creo que es fundamental también, porque al haber padres seguros también hay niños seguros? Por supuesto, desde ahí la importancia de la comunicación efectiva, como le mencionaba, comentar nuestras expectativas y también temores, decirle, oye, ahora vaya a estar más tiempo en el colegio, ¿cierto? Y igual estoy un poquito asustado, ¿cierto? Pero que la idea es que... O sea, podemos plantearle al niño que quizás estamos asustados o plantearle justamente nuestro sentir o saber aplicarla de una manera equilibrada. Depende de cada niño y también hay que decirle, claro, yo estoy preocupado, pero también ir resolviendo, no solamente pasarle la angustia así como ya, estoy preocupado porque tú vayas al colegio, sino que ir resolviendo. Yo estoy preocupado, pero vamos a hacer estas cosas para que yo esté más tranquilo y tú estés más tranquilo en el colegio. Por ejemplo, vamos a identificar a alguien en el colegio, ¿cierto? Algún profesor, algún administrativo que sea de confianza para el niño y así él va a recurrir en caso de que ocurra una emergencia. Y ahí ustedes se pueden contactar directamente con esa persona. Entonces yo tengo el número de contacto de esta persona y yo converso con él a ver si el niño está bien, no está bien, si el niño necesita ayuda en cierto momento, pero esta va a ser como la persona clave. Tenemos que entender que las personas en el colegio son expertas en educación, entonces son ellos los que están más familiarizados en poder atender las necesidades del niño en ese contexto educativo. Entonces la idea es que el niño sepa que en este momento, si pasan estas situaciones, esta persona tiene que buscar. Y desde ahí que esa persona pueda contactarse directamente. Así no le estamos mandando mensajes todo el día a nuestra hija, así de, oye, ¿estás bien? Porque lo que vamos a hacer es traspasarle bastante angustia. Y va a estar preocupado no solamente de lo que pasa en el colegio, sino que la mamá está angustiada en la casa, como con muchas preocupaciones. Por eso la idea es ir todo conversándolo a tiempo. Cuando el niño vuelve a la casa el primer día es importante que nos sentemos a conversar. Esto es lo que pasó durante el día, ¿cierto? Ya, tú esperaste esto, que es lo que pasó, y no pasó esto, ya. Entonces, ¿cómo lo resolviste, cierto? Por ejemplo, como mamá, yo esperé que tú llegaras ya a la 1, en punto, y llegaste a la 1:30, ya. ¿Cómo lo resolví yo como mamá en la casa, cierto?
pude conversar con tu tío del transporte que te llevaba, ¿cierto? Y me dijo que se habían atrasado por un taco y así nos vamos compartiendo la información. Y así lo que hacemos es nutrir la conversación. No solamente que en el me fue bien y se fue para hacer otra actividad. O sea, que haya detalles de la conversación. Sí. Y en la rutina de los horarios también, ¿cómo afecta la tecnología? En quitarles la tecnología temprano ahora y que ellos se acuesten y no lleguen con sueño, porque eso igual es un factor importante. Eso es bastante en importante. El aprendizaje y ¿cómo se dice? En la concentración del niño en el colegio. Sí, eso es bastante importante porque la higiene del sueño para los niños es fundamental. Nosotros a los niños antes de dormir tenemos que hacerle una rutina. ¿Qué quiere decir esto? A cierta hora, 1 hora antes, 2 horas antes, quitarle todo el tipo de tecnología, ¿cierto? Para poder que los niños se vayan acostumbrando a que tienen que dormir. Hay como que enseñarles de nuevo a dormir a tiempo. Y sobre todo después del colegio, la idea es que hagamos actividades en conjunto. O sea, yo como mamá, con mi hijo, hacemos algo entretenido, que no incluye tecnología. Eso es muy importante. Que estemos los dos jugando en una pantalla no nos sirve tanto porque la tecnología solo estimula ciertas áreas en los niños y necesitamos estimular otras, como la comunicación, como la tolerancia a la frustración, ¿cierto? Y desde ahí que tenemos que buscar actividades en conjunto. Podemos hacer un juego, podemos salir al patio, a la plaza. Para reducir el tema de que estén pegados al Sí, y sobre todo porque como los niños tienen derecho a la educación, también tienen derecho a los deberes. Entonces es importante que haya tiempos libres que podamos compartir nosotros como familia para demostrarle que la familia también está pasando por este proceso de adaptación. Pues no solamente es él. Nosotros como familia igual estamos implicados y queremos hacer activos de este proceso y ayudarlo en todo lo que necesite. Exactamente, el poder comprender, por ejemplo, cuando hay niños que tienen efectivamente algunos problemas, por ejemplo, con los compañeros, que quizás van más asustados de lo normal, quizás al colegio. ¿Cómo poder generar probablemente a través de esta unidad que se realiza, ¿verdad?, desde el Hospital Perco Lirquén, esto de brindar al niño, niña, poder apoyarlos cuando quizás van un poquito más asustados de lo común, debido quizás al bullying, debido quizás a conflictos que puedan tener con compañeros o compañeras? ¿Cómo también se prepara eso en caso de que haya algunos problemas dentro del establecimiento educacional? Sí, nosotros como unidad de salud mental siempre preparamos al niño antes de que ingrese, porque tenemos que entender que ahora en la actualidad hay hartas patologías de salud mental que tienen que ver directamente con el colegio, ya sea por experiencias negativas en el colegio, con profesores, con alumnos. Entonces para ellos es un desafío bastante importante que requiere mucha energía el volver al colegio. Acá lo importante es ir al ritmo de los niños. Si bien la educación es importante, si el malestar es significativo y que el niño ya siente que no puede con eso, es importante hablar con los profesores y hacer un plan de acción. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto profesores como yo, familia, me pongo de acuerdo. En esta semana el niño va a ir 1 vez a la semana. Si en ese rato que estuvo en el colegio estuvo muy angustiado, vamos a darle media jornada. Y así nos vamos acordando. Y sobre todo implicar a la unidad de salud mental. Nosotros queremos que los niños estén dentro del aula, porque no nos sirve mucho que estén afuera, porque finalmente el colegio no solamente es un aprendizaje académico, sino que tenemos un aprendizaje social, ¿cierto? El 1 a 1, los niños siempre van aprendiendo del otro en el colegio. Entonces necesitamos que estén en el aula y para eso nosotros hacemos intervenciones en redes con ellos. Vamos al colegio, acordamos reuniones y juntos vemos cómo es la mejor forma para poder intervenir con este niño, pero en la sala. No queremos que los niños se separen, porque finalmente es dentro de un todo donde tienen que aprender, no por separado. Cami, hay algunos niños también que no quieren entrar a la época escolar porque les cuesta algún ramo. Claro. O porque, por ejemplo, matemática. Yo soy alumna también. Me cuesta mucho y con mis hijos también lo vivo. Yo sé que la gente también que nos está mirando en la casa, ¿en qué periodo ellos como que hacen el enganche para así avanzar en la asignatura, tomarle como más cariño? Yo creo que las vacaciones no agarran el cuaderno. No, para nada. Y está bien, en todo caso, porque es parte de su proceso normal. Yo creo que es importante que los niños tienen un proceso de adaptación. Lo normal son 3 meses que se pueden adaptar. Ya después de eso es como que tenemos que empezar a consultar. Hay niños que van a necesitar 1 semana, 2 semanas, 1 mes, pero lo esperado son 3 meses, que es como un trastorno de adaptación normal, ¿cierto? Desde ahí, si la sintomatología sigue en aumento, hay que consultar. Pero eso es lo esperado. Lo ideal es que como familia también le empecemos a reforzar al niño que no todo tiene que ver con lo académico. Tenemos el desafío nosotros de traspasarle que la educación es importante en sí misma, no porque te saques buenas notas, sino que porque contribuye a que él pueda seguir sus planes más adelante. Qué importante lo que estás comentando, porque muchas veces a nosotros se nos enseñaba que arriba del 6 era buena nota, claro. Y que a eso teníamos que llegar, y si no, la presión que se nos pone en casa siempre fue súper
compleja, ¿no? Ese escenario cuando nosotros estábamos, por ejemplo, en el colegio. Entonces, qué importante es justamente preocuparse de que el niño se preocupe de una educación integrada, que no solamente las matemáticas y la nota 6 son importantes, sino que también hay otros ítems que son importantes de desarrollar como, obviamente, alumnos integrales, ¿no? Y por supuesto, y sobre todo que como familia somos incondicionales, independiente que te saques un rojo a que te saques un 7, nosotros como familia te vamos a seguir apoyando. Y ahí el sentido de la educación cambia. No estamos educándote para que tengas buenas notas, sino que para que puedas crecer socialmente, para que te puedas divertir, para que puedas jugar. Y somos incondicionales a eso. Entonces, de hecho, hay niños que han tenido depresión también por el factor de estrés que les genera el que el papá te pida del 6.5 para arriba porque un 6 es malo. Claro, y sobre todo es muy difícil de lograr porque nosotros como adultos le decimos al niño, yo espero que te saque un 7, pero para que el niño pase un 7 tienes un montón de cosas entre medio. Entonces siempre se tienen que plantear metas a corto plazo. Yo espero que esta semana tú puedas puedas aprender un ramo y eso sería todo. Pero necesitamos metas a corto plazo para que el niño pueda mentalizarse a hacerlo, porque si no... Y darle confianza también al hijo de que él va a poder. Y son cosas que puede lograr también, pues si tenemos un chiquillo con un deterioro cognitivo no podemos pedirle que tenga un 7, igual es importante. Tenemos que tenerlo funcional los recursos que tiene el niño y lo que nosotros podemos hacer con él. O si no estudiamos con él o lo dejamos solamente, es difícil que el niño también pueda tener un buen rendimiento. Eso es imprescindible también, el poder ser padres activos en la educación de los niños, intentar acompañarlos en las lecturas cuando son más chicos, intentar acompañarlos en si es que están más débiles en matemática, ir jugando con ellos, con las sumas, con las restas, con las manzanas, etcétera. No desligarnos probablemente de la educación, sino que aparte de tener esa mirada de ir comprendiendo sus conductas cuando él está bien y está mal, también quizás asegurarnos de ir compartiendo con ellos la experiencia de la educación, ¿no? Esto es un proceso. La educación es un proceso y nosotros tenemos que apoyar al niño y ayudarlo a vivirlo finalmente. No solamente dejarlo, sino que tenemos que ir tratando de nosotros como adultos que ya tenemos estas habilidades, ir transformándoselas para que sea más fácil de él de integrar. Y sobre todo tenemos que ser como observadores expertos en nuestro hijo. Tenemos que conocer los detalles de cómo va a reaccionar si está triste, cómo va a reaccionar si está enojado, porque a todos los niños les cuesta verbalizarlo. Y hay algunos chiquillos que se les hace más fácil decir cosas superficiales, pero no realmente lo que les pasa. Entonces es importante que nosotros como cuidadores podamos ver, ya, si hace esta conducta es porque le pasa esto. Y también reflejándosela. Oye, parece que estás como un poco enojado por esta situación. Y así el niño pueda con mayor facilidad explicar lo que siente en ese momento. Cuando les toca disertar en el colegio. Por supuesto. Y es así, pero un pavor terrible. Es una expresión muy grande también. 45 niños en la sala. Y hay otros colegios que tienen 48 niños. Imagínate lo que... Terrible. Antes eran de 30 y algo los cursos. Entonces ahora igual lo que significa... Es relativo, porque antes también habían de 42, 43 para alumnos. Un profesor dominar y que todos aprendan de la misma manera, lógicamente no se puede. Por lo mismo hay hartos temores en torno a las posibles situaciones que pasen dentro de la imaginación de los niños. Tenemos que saber que cuando un niño se enfrenta a un curso nuevo, siempre sabe por el primo, por redes sociales cómo es el curso. Entonces tenemos que también, por supuesto, tenemos que conversar con él sobre qué espera de este curso, qué temores tiene, qué le preocupa, ¿cierto? ¿Le preocupa disertar en público? Ya, entonces vamos a ver una estrategia de que cuando diserte no sea tan terrible, que esté la mitad de los alumnos, de que el profe lo vea en otra parte, ¿cierto? Para que todo sea en base a las necesidades de cada niño. Exactamente. Y hablando también de las redes sociales, no solamente a nivel de entretención con los juegos, etcétera, sino que lo nocivo de las redes sociales para mí antes de los 15 años, donde están muy expuestos a las redes sociales que son complejísimas, que muchas veces el bullying se genera muchísimo más en redes sociales, a que vean muchas veces videos que no están obviamente pensados para su edad, ni pensados para nadie. Efectivamente hay videos abiertos que muchas veces generan traumas, generan problemas. Entonces, ¿qué pasa también con eso? Con padres también presentes en ese sentido y no dejar a los niños expuestos a las redes sociales, no me refiero solamente al celular. No, de todas maneras yo creo que la red social tiene de todo, ¿cierto? Entonces nosotros como papás tenemos que claramente estar ojo constantemente, sobre todo porque los chiquillos a veces tienen más acceso que nosotros como adultos, porque no sabemos muy bien cómo utilizarla. Entonces llegan a lugares que restrictivamente no pueden ingresar, los niños no pueden tener acceso a contenido para adultos, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que estar siempre atentos y nuestro hijo tiene que estar en la misma habitación con nosotros, pero siempre nosotros viendo qué está haciendo el niño. No puede estar en su pieza solo viendo redes sociales porque no sabemos qué está haciendo.
Entonces ahí es importante la observación y también restricción de cierto tipo de información. A mí me pasó personalmente que el año pasado era un tema eso del celular y como que estaban prohibiendo que lo llevaran. Y papás, fue un temazo, ¿ah? De verdad. Porque si tú quieres comunicarte con tu hijo, porque para eso es el celular, independiente de que tenga internet o no. ¿Tus hijos van con celular al colegio? En caso de cualquier cosa, si no pudiera... Los míos son muy pequeños todavía, pero tienes razón. Lo que se puede hacer, lo que dices tú, quizás probablemente un celular, pero sin que plan, solo llame, claro, entra y solo llamada. Y ahí sacamos de nuevo este adulto responsable que tiene que estar en el colegio, pues un adulto de confianza, entonces en él podemos recurrir ante cualquier situación. Si el niño identifica a alguien que para él es importante, contactémonos con él y que él vaya a la sala y le pregunte, que lo observe, y la idea es que nosotros como familia generemos como un pacto con la escuela, pues los dos nos comprometemos para tener un estudiante, ¿cierto?, que pueda hacer una contribución a la sociedad y sobre todo que nos acordemos en cómo lo vamos a hacer. Si vamos a ocupar teléfono o no, va a depender de cada establecimiento, pero siempre es importante tener a alguien en la escuela que pueda apoyar al niño adentro. Nosotros desde afuera poquito podemos hacer a veces, entonces es importante que alguien adentro pueda ayudarlo en caso de alguna emergencia. Y eso, la idea es que se ha conversado con usted y con su hijo. Siguiendo con el tema de también los horarios, como bien dices tú. ¿Cuáles son los horarios ideales, por ejemplo, para acostarse? Tener súper claro eso, ¿no? Cenar quizás unas 4 horas antes, no encima de la, digamos, de la jornada del tutito, digamos. ¿Hay que ser relajados como papás o todo lo contrario? Tenemos que tener, digamos, esos límites también de horario, porque hay algunos, sobre todo los papás, que son más relajados, que no, que se duerman a lo que quieran, que no podemos obligarlos a dormir. ¿Cómo también se ve eso? Bueno, eso igual depende de la etapa donde esté el niño. Yo creo que si a un adolescente le decimos que se duerma a las 6 de la tarde, no va... Imposible. Imposible. Pero un niño, por ejemplo, entre los 4 y los 12 años. Claro, de los 4 a 12 años están recién aprendiendo todos los hábitos, entonces la comida tiene que ser bastante temprano, ¿cierto? Tener unas, como tú dices, unas 3, 4 horas antes de dormir. A 1 hora antes eliminar cualquier tipo de agua, ¿cierto? Antes de dormir, ningún aparato tecnológico. Que se vaya a la cama, ¿cierto? Sin teléfono, sin dispositivos, que sea como un área limpia. La idea es que el dormir sea un área limpia de estímulo. Exacto. Y eso lo tenemos solo con nuestro acompañamiento. Entonces le leemos el cuento, ¿cierto? Lo preparamos todo para dormir, ordenamos las cosas para mañana y así lo vamos haciendo. En los niños pequeñitos es más fácil que los adolescentes porque los adolescentes tienen un periodo de más largo de atención, ¿cierto? Y pueden durar un poquito más. En ellos la idea es que sea en función a lo que quiere cada niño, pues tenemos que conversarlo con ellos. Ahí se llegan a acuerdos, pues le dice, ya, yo quiero que tú duermas a esta hora. Y el niño te dice, no, jamás me dormiría a esa hora, me voy a dormir a esta. Y todo eso se logra en acuerdos. Negociable, ¿no? Es todo negociable. Te voy a comprar eso que tú querías, pero... Mejor negociamos con aspectos más como de acuerdos porque somos dos adultos que están acordando cosas pues, por el bienestar. Finalmente el acostarse 1 hora es porque te va a hacer bien, porque mañana va a estar con más energía. En el caso de los niños más pequeñitos, como le estamos creando los hábitos, la idea es que ser lo más conciso posible y todos los días a la misma hora acostarse con la misma rutina. Esto es súper importante en los niños porque recién están creando la rutina. Entonces necesitamos que ellos puedan seguirla y ellos sepan en su mente qué va a venir ahora. Entonces ya, si nos lavamos los dientes, ya. Ahora la mamá me va a leer un cuento, ya, súper. Y así el niño va a ir prediciendo y automáticamente su cerebro va a estar mentalizado a dormir. Y los niños también ven los ejemplos de los adultos. Sí, nosotros somos como adultos, somos los principales sujetos de ejemplo. De hecho, todos ellos van imitando, van observando. A veces nosotros no nos damos cuenta que nos están observando, pero siempre nos están mirando. Entonces, para ellos, sobre todo los niñitos más pequeñitos, los papás son geniales y van a hacer todo lo que nosotros hagamos. Los adolescentes es distinto porque para ellos los amigos son los geniales, así que ellos van a hacer lo que hacen los amigos. Pero ahí con los niños es importante que nosotros como papás igual les enseñemos, pues, mira, yo me voy a acostar de esta manera, ¿cierto? Hice todo esto antes de acostarme y hoy día me levanté súper bien porque estoy con mucho ánimo porque ayer me acosté a esta hora. Y así a poquito vamos formando hábitos. Muy importante. El ver, por ejemplo, estas primeras semanas la conducta de llegada de los niños del colegio para ver si es que les fue bien, si es que les fue mal también. ¿En qué debemos fijarnos? ¿En qué aspectos quizás a la hora de querer hacer un análisis de la conducta de nuestros hijos en pos de cómo les fue probablemente estas primeras semanas? El estrés en niños se presenta de formas distintas. Pueden tener irritabilidad, ¿cierto? Pueden tener problemas de sueño, cambios en humor. En niños pequeñitos hay cambios en la alimentación que son bastante fundamentales, sobre todo en los más chiquititos,
tienden a no comer ciertos alimentos, a ponerse más selectivos, y por otra parte hay pensamientos más repetitivos. Esto de nadie me va a querer, ¿cierto? En el colegio todos los niños me odian, y la idea es que cuando los niños lleguen podamos observar esas conductas y trabajarlas con ellos. Entonces el niño llega del colegio, nos sentamos a conversar con él, creamos un espacio seguro, compartimos un juego, ¿cierto? Los niños pequeñitos jugando a veces se logra más que preguntándoles directamente. Entonces nos ponemos a jugar y en el mismo juego le preguntamos, ¿cómo te fue en el colegio? Y así vamos representando una escena y el niño nos va a ir contando. Es súper importante observar porque tenemos que prevenir ciertas conductas. Entonces, para poder prevenir tenemos que ser expertos en la observación. Y por eso decía, lo normal son 3 meses, pero después si sigue irritable, si la irritabilidad sube y sigue en aumento, eso tiene que ser consultado con el equipo de salud mental. Los niños que consultan antes de una problemática más severa tienen más posibilidad de que tengan un buen pronóstico. Los chiquillos que se postergan la atención en salud mental, el pronóstico es mucho más largo, nos demoramos más en resolver la problemática. Un niño que está consultando porque lleva una semana durmiendo mal, va a ser resuelto en menos tiempo, versus un niño que lleva un año con problemas de sueño, que es mucho más difícil de resolver con ellos en atención. En el caso de la unidad, ¿verdad?, que ustedes tienen desde octubre, ¿cómo poder hacer para que la gente desde allá también pueda formar parte y pueda sentirse acompañada a través del trabajo de ustedes como equipo? Nosotros somos una unidad de salud mental de alta complejidad. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los chiquillos de salud mental que están más graves pueden acceder con nosotros y se hace por mediante derivación de psiquiatra. Nosotros tenemos niños desde los 8 a los 18 años, ese es nuestro margen de acción. La idea es que ellos vayan durante el día, ¿cierto? Tengan atención con psiquiatra, psicólogo, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, nutricionista y talleres grupales y después se vayan a su casa. Eso con la finalidad de que tengan mayor soporte de la red. Porque en este caso estos niños no cuentan con este apoyo de la red y necesitamos hacerlo nosotros. Y después se devuelven el dispositivo de atención. Nosotros estamos constantemente yendo a las comunidades. En Penco hemos ido a varias ferias, ¿cierto?, para poder presentarnos y sobre todo para que nos vayan presentando las dudas de cuándo es complejo y no tan complejo el chiquillo. Pero nosotros mantenemos comunicación abierta con los CESFAM, con los policlínicos, en donde les vamos comentando qué trabajo estamos haciendo y también cómo ir accediendo a nosotros. Por eso es importante saber las señales en los hijos para derivarlos ahí y poder darles la atención que ellos necesitan. Así es, Camila, como siempre se nos hace un placer poder tener a distintos expertos, especialistas de distintas áreas en estos lunes donde siempre queremos vincularnos con la salud de nuestros niños, niñas, adolescentes, sobre todo en este retorno a marzo. Así que muchas gracias por estar con nosotros, gracias a la unidad infanto-juvenil del Hospital Penco Litquén por todo el trabajo que realizan y nos vemos en una nueva oportunidad. Muchas gracias por la invitación. Camila. Hasta luego. Que tengan buena tarde.